¿Listo? Bueno, antes que nada, una disculpa por el retraso, los problemas técnicos. Seguíamos insistiendo en que nos fuéramos al salón sindical, pero el rector no ha cedido. Damos inicio a esta tercera sesión de trabajo. El tema que nos ocupa el día de hoy es el tema de cargas de trabajo. Como ustedes saben, es uno de los temas que pues requiere en primer lugar, de sentar bases generales que están establecidas en el contrato colectivo de trabajo y que se han venido incumpliendo a lo largo de muchas administraciones y pues por lo que vemos esta no ha sido la excepción. Entonces necesitamos retomar esos procesos establecidos en nuestro contrato para poder pues realizar todas las funciones de la mejor manera posible en aras de que los compañeros y las compañeras del personal académico puedan tener pues el respeto a sus derechos laborales, a su carga de trabajo, a sus prestaciones en tiempo y forma. En ese sentido, en la dinámica de esta mesa se abordarán primero temas generales que tienen que ver precisamente con el cumplimiento del contrato y información que se tiene que proporcionar de parte de la administración, y en caso de que hubiera particularidades para la revisión de alguna carga de alguna unidad académica en particular, pues entonces procederíamos a agendar precisamente esas revisiones particulares estando presentes los directores y el comité delegacional de cada una de esas delegaciones. No sé si el rector quisiera hacer alguna precisión. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas, a todos, quienes siguen también esta transmisión, y pues darle las bienvenidas. Habíamos acordado con el comité sindical y con la administración que hiciéramos para que hubiera equidad de 3 sesiones en el comité, allá en el salón sindical, y 3 sesiones acá en las instalaciones de la administración. Y antes que otra cosa, pues sí, una disculpa, ahí tuvimos una pequeña falla técnica, estamos estrenando estas instalaciones, ya se solucionó afortunadamente, y creo que el planteamiento, como lo hace la secretaria, creo que eso ayudaría a resolver mucho de los problemas y de los pendientes. Sí se vería de manera general cada uno de estos puntos y las particularidades para agilizar esto, pues lo veríamos en las diferentes unidades académicas. Y ahorita yo les pedí al equipo que atendiera, se encuentran aquí todos los compañeros, las compañeras que son quienes ejecutan la parte operativa, para avanzarle y que se atienda. También se encuentran conmigo las secretarias para que se le dé seguimiento a esto. Su servidor va a estar al pendiente también de esta sesión, como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, y si les parece, secretaria, pues damos inicio a sesión 3, que son las cargas de trabajo, e iniciamos con lo que sería ya lo que es la información sobre vacantes definitivas. ¿Empezamos, doctor Raúl? Adelante. Muy buenos días a todas y a todos. En continuación, como lo ha dicho nuestro rector y la secretaria del sindicato, iniciamos esta tercera sesión de trabajo referente al tema de cargas de trabajo. Antes de iniciar, me gustaría y permitirme además hacer algunos comentarios que es importante ponerlos sobre la mesa, porque a partir de ellos se irá confeccionando y trabajando lo que será el tema de cargas de trabajo. Es decir, el semestre anterior fue un semestre atípico en muchos sentidos, pero además muy favorable para muchos de nuestros docentes, ya que fue un proceso en el cual se determinó una estrategia a través de la cual tanto el sindicato como la administración central dieron certeza a muchos compañeros que tenían a través del tiempo la necesidad de un reconocimiento de tiempo en sus bases. Y dentro de este proceso, pues tenemos que decirlo, se hicieron bastantes movimientos de los cuales aún no han cerrado, es decir, todavía está este proceso de la mesa bilateral donde todavía hay movimientos pendientes por ejecutar y de revisar, y que por consiguiente afectan directamente a este tema
para establecer, me adelantaría un poco, rector, secretaria, de la información referente a esos dos puntos, tanto de las vacantes definitivas como las temporales. Además, que nos acompaña aquí la representante de la comisión mixta de la patronal, donde también nos comenta que siguen en ese trabajo de revisión de incrementos, es decir, tenemos varios procesos abiertos aún, entre los cuales aún no podemos determinar con certeza qué estatus guarda nuestra universidad para decir a ciencia cierta cuáles esas vacantes definitivas y temporales. Ya hemos iniciado un trabajo que nos solicitó la doctora Angélica Colín desde la Secretaría Administrativa y nuestro rector para que precisamente podamos tener una mayor certeza hacia cómo vamos a transitar. Ahorita una primera estrategia, hablando de algunas de ellas, nos ha pedido cómo iniciamos este año referente a un tema que a ninguno nos gusta platicar, pero lo pondría también, como son las defunciones, para que a partir de ahí ya se le dé el tratamiento que marca nuestro contrato a ese tema de lo que serían las plazas definitivas, pues que se abrirían, que llevemos ese proceso referente a que de alguna manera se han ido ocupando esas plazas sin llevar el proceso correcto. Entonces, ese sería un primer preámbulo. Tenemos aún pendientes de la mesa bilateral el tema de los movimientos directos y todavía también el tema de la mixta. Entonces, son 3 procesos que están ahí, que todavía no hemos podido cerrar al 100%. Insisto, lo que no nos da la posibilidad de tener una información tal cual. Ya nos puso tiempos, tanto la secretaria administrativa como nuestro rector, para que podamos trabajar lo antes posible. De igual manera, como ustedes lo saben, pues necesitamos, y lo hemos platicado también con el comité, necesitamos ver cómo fue todo el flujo del semestre anterior y cómo se presentará para ya establecer ya un criterio de materias y lo que será parte de la carga de trabajo de nuestros docentes en sus distintas categorías y niveles para poder conocer esta información, porque en algunos casos, que es parte de alguno de los demás puntos sobre la actualización de la carga, algunas unidades académicas todavía están, hay que decirlo tal cual, están batallando un poco en poder regular en estos incrementos que se han dado para establecer de la forma más armónica posible qué materias, qué grupos, horarios, actividades, y algunas escuelas ya lo vienen haciendo. Un ejemplo, aquí que está también parte del comité, la doctora Elvia, estuvo el día de ayer, nos comentaba en la unidad académica de odontología, donde estaban buscando hacer un ejercicio para revisar ya tanto semestre par como semestre non, sobre todos estos movimientos, y que precisamente los docentes tengan los menos problemas posibles a la hora de la asignación de su carga. Entonces, son ejercicios que son largos, son ejercicios que toman tiempo, pero está toda la disposición para que tengamos una información concreta referente a este punto. ¿Desea comentar alguien algo? ¿Nuestra Elvia? ¿Secretaria? Bueno, entonces, en resumen, ¿cuándo estarían entregando el proyecto de vacantes definitivas y vacantes temporales? Comenta doctor 10 a 15 días, ¿sería ya con todos los formatos de carga firmados por los profesores? Podemos hacer todo el esfuerzo de lograr la meta para estar presionando a las unidades académicas. Porque el inicio de actividades académicas ya fue esta semana, entonces ya debe estar definido grupos, actividades, para que todos estemos en nuestras labores docentes. ¿Sí? Entonces, 10 a 15 días con el compromiso de entregar ya cargas de base y tiempos determinados todos los espacios. ¿Sí? Doctor, lo único que nos queda a nosotros duda es sobre la mixta. ¿Cuánto cree que pudiera
Pues con respecto a la comisión mixta, hemos estado trabajando de 2 a 3 sesiones por semana. Nos faltan algunas unidades académicas. Terminamos enfermería el lunes, bueno, la semana pasada, y hemos estado trabajando todavía. Vamos a trabajar el día de hoy, tenemos un rato más sesión, y pues yo creo también unas 2 semanas probablemente para concluir con el trabajo. Fueron muchos espacios y pues algunas revisiones son muy laboriosas, ¿sí? Sí, gracias. Buenos días a todos. Efectivamente, como comenta el doctor Raúl, pues obviamente estas vacantes pues todavía no tenemos un diagnóstico porque en la mixta seguimos trabajando con los incrementos. Aquí están mis 3 compañeras del sindicato y pues trabajamos hasta 6 de la tarde los días que estamos sesionando. Terminamos la Escuela de Enfermería y Estudios del Desarrollo, hicimos un corte, pero tenemos que revisar toda la minuta y empezar ya con filosofía, historia y seguimos por orden alfabético. Entonces, en unos 15 días yo creo que terminamos todas las escuelas en su conjunto y a partir de ahí ya se podría. Por eso yo creo que 15 días es poco porque tenemos que terminar los incrementos como en 15 días. Entonces, ustedes pues vean la fecha un poquito, yo creo que después de los 15 días, precisamente porque nosotros seguimos trabajando y más o menos en 2 semanas terminamos incrementos. Sí, muchas gracias. Efectivamente, buenos días a todas y a todos. Efectivamente, como lo dice la doctora Mónica, requerimos de que se complete el trabajo de la convocatoria de los incrementos para poderlo procesar, ejecutar en recursos humanos y a partir de ahí iniciar los diagnósticos, por supuesto, que quedan en cada unidad académica. Para poder nosotros procesar en lo que es en coordinación de personal, necesitaríamos 2 semanas aproximadamente de lo que llega de la mixta hacia coordinación de personal para que tengamos en cuenta este margen. Lo que sí nos comprometemos pues es a dar un corte, que eso nos permita posteriormente a esos 15 días poder tener información, pero el 100% recordemos que sí se tiene que generar un diagnóstico actualizado ante los diferentes movimientos que se han venido generando de las convocatorias y de los procesos de la mesa bilateral. Entonces, sí requerimos las 2 semanas que lleve la mixta y las 2 semanas que lleve coordinación de personal para poder dar un corte al sindicato y, por supuesto, a las delegaciones, a que los directores se entreguen a las delegaciones y que la comunidad tenga conocimiento de las vacantes, ¿verdad? Sí, no es que no exista un proyecto, sí están los proyectos, también lo comentamos en lo económico, sí las unidades académicas entregaron tanto al sindicato como a la coordinación de personal esta información, pero esta entrega fue anterior a todo lo que se generó particularmente de los resultados de la mixta y de la mesa bilateral. Por consiguiente, es a lo que se refiere la maestra Elvia, de esa actualización, o sea, lo que se habla es de esta actualización. Entonces, sí podemos hacer o buscar un corte de en base a lo que ya platicáramos con cada unidad y establecer esa situación y ver qué faltantes hay, con gusto. A ver, creo que estamos hablando todos de temas distintos y de temas diversos y así no vamos a avanzar. Hay proyectos que se entregaron efectivamente con antelación, que ya quedaron desfasados. Los docentes están ya en actividades académicas, significa que ya hay un proyecto actualizado que no se ha hecho llegar al sindicato. Entonces, ese es el primer punto que se tiene que cubrir. Deben de entregar los proyectos actualizados a la fecha al comité ejecutivo y a los comités delegacionales. 2, en cuanto a las vacantes definitivas,
Efectivamente hay que concluir eso para empezar a ocuparlos, a verificar los espacios que se han ido generando, los que quedaron disponibles. Pero eso sería en un segundo momento, o sea, eso no tiene por qué obstaculizar el trabajo que ya se está realizando ahorita, porque la universidad está caminando. Entonces, si la universidad está caminando, los proyectos definitivos, efectivamente la información sobre las vacantes definitivas no tendría que estar ahorita, pero sí el proyecto sobre vacantes temporales, porque incluso hay unidades académicas que están solicitando evaluaciones. Si según ustedes no hay esos proyectos, ¿sobre qué están evaluando pues? ¿Sobre qué se está evaluando a los docentes? Debe de haber un proyecto, debe de haber ya esa información porque ya todos estamos en actividades. Entonces, vámonos por partes para poder ir avanzando. ¿Cuándo se entregan la actualización? Que se supone que ya debe de tenerse porque esa no tiene por qué tardarse 15 días, porque ya se está ejerciendo en estos momentos. ¿Cuándo se entrega la actualización de los proyectos de cargas con las vacantes temporales hasta la fecha? Digo, para ir avanzando punto por punto y estableciendo compromisos sobre cada uno de los puntos. A ver, es necesario que sí vayamos abordando punto por punto. Si no, pues nos vamos a dispersar efectivamente, pero si bien ya se entregó un proyecto desde septiembre, un anteproyecto, un proyecto de cargas, pero ahorita, pues ya casi a la mitad de inicio de clases, en esta semana, pues está ya trabajando, ya hay grupos, ya están los alumnos al interior, o sea, ya avanzamos, o se está avanzando, pero efectivamente no se ha actualizado esa carga, que es lo que vamos a ir. Pero yo me gustaría que agotáramos primero el primer punto, y el primer punto son las vacantes definitivas, y si queda, o si ya quedó cerrado, pasamos ahora hacia al siguiente punto, ¿si les parece? A todos nos interesa que se avance con las cargas de trabajo, absolutamente a todos, o sea, que ya quede resuelto, que quede actualizada. Y esa información, ya para pasar, si les parece, también al segundo punto, es decir, a las cargas ya definitivas, el proyecto, ¿qué será? ¿La semana que entra lo tenemos? ¿Les parece? O sea, lo actualizado, ya para la semana que entra, ¿estamos? Ya, no, la semana que entra, decimos, ¿por qué? Porque todavía sí hay ajustes en esta semana, ¿sí? Entonces, en la semana que entra yo creo estaríamos en condiciones de entregar o sea, vamos a ir actualizando porque ya pues nomás es que los directores terminen de reportar, los directores terminen de hacer esa entrega de cargas, ¿sí? Para que ya de manera definitiva. Desde la primera sesión, en las diferentes mesas que hemos tenido, hemos asumido compromisos para ir entregando. Por eso sí le pido de favor al sindicato que si nos da oportunidad de entregar estas cargas la próxima semana para nosotros, como lo hemos estado haciendo también, porque sí lo hemos hecho, de pedirles a los directores de manera constante que se vayan actualizando, ¿va? Porque no es nada más que empiecen las clases. O sea, porque pues está bien, ya empezaron las clases y metas, no, sino que reporten los directores su carga de trabajo. En eso yo creo que sí es bien importante que estemos en la misma sintonía todos y nos comprometemos a que en la semana que entra entregamos las cargas. ¿Sí es así? ¿Sí? Adelante, maestra Elvia. Bueno, nada más una moción antes de cederle el uso de la voz. En periodo de prehuelga, y la jueza lo dijo ayer muy claramente, todos los días y todas las horas son hábiles, ¿sí? Y sí, yo creo que necesitamos precisar con claridad las fechas, porque están diciendo la próxima semana y por aquí oigo voces que dicen el 13, pues el 13 ya no es la próxima semana y es hasta la que sigue inclusive, entonces vamos aclarando, ¿no? La próxima Sonia también está. Buenos días a todas y a todos. Bueno, allí viene, creo que sí es importante hablar de todos los puntos porque hay que poner en orden. Empezamos que el primer punto era la cuestión de vacantes definitivas y temporales, pero yo creo que tendría que partirse primero de los proyectos de carga actuales porque eso nos lleva a lo otro.
mientras no se tengan los proyectos definitivos de cómo se ejerce este semestre, la carga este semestre, pues no se sabe qué con las vacantes temporales que quedan, una vez que ya todos los docentes con relación laboral tienen cargado a lo que tienen derecho, lo que deciden poder tomar que queda sin cubrirse, que serían las vacantes temporales, que se asignarían ya sea como tiempo determinado, como suplencia, como obra determinada, pero para hacer eso se tiene que terminar esos proyectos de cómo se van a trabajar este semestre. Y ya después de eso, el otro momento sería lo de vacantes definitivas, que lleva un poco más de tiempo porque, como ya lo mencionaron, se requiere que se termine, la asignación del proyecto, que cómo se va a ejercer, porque ya en las unidades se estarán asignando qué materias cubren los profesores que se basificaron, ya sea por el movimiento unilateral que vieron desde agosto y después de la segunda quincena de marzo del 24 hasta agosto del 25, que fue los movimientos unilaterales porque no hubo un proceso previo de basificación, y que esos movimientos unilaterales nos llevaron a la mesa bilateral para resarcir y tratar de resolver, o aquellos profesores que habían sido violentados con esos movimientos unilaterales tuvieran las condiciones de. Entonces, eso lo están haciendo en cada una de las unidades, porque ni los movimientos unilaterales ni los de la mesa bilateral señalan en qué materia son. Lo tendrían que hacer ahí en las unidades a partir de lo que históricamente han venido ejerciendo. Entonces, una vez que se terminen esos proyectos, ya les van asignando y entonces ya se va a poder hacer. Esto lleva más tiempo, pero no podemos condicionar la entrega de cargas de trabajo a eso. Como dijo la doctora Jenny, estamos en clases desde el lunes. Y nos entregaron en las diferentes unidades académicas nuestra carga de trabajo y horarios, desde la semana anterior al inicio. Entonces, creo que sí se puede decir una fecha y que no sea a finales de la próxima semana, porque ya se está trabajando. Sabemos que habrá unidades en que todavía habrá cambios de algún horario o cambios mínimos, y se tendrá que ir actualizando, porque sabemos que luego en la primera semana o hasta segunda semana en algunas unidades o programas se cambian grupos. Pero igual, que se entregue actualizado como lo tiene a la fecha, como se está ejerciendo ya ahorita. Y entonces yo propondría que se pusiera como un máximo, o sea, la fecha de proyectos ya terminados a más tardar el miércoles, no irse hasta el viernes. Y ya sobre la marcha tendrán que señalar ahí que se va cubriendo si hubo alguna modificación. De lo contrario, no vamos a poder avanzar. Entonces, no esperemos a que la mixta termine, no esperemos porque si no sería nada más tácticas dilatorias para no entregar los proyectos definitivos. Y el no entregarlos a tiempo nos genera las situaciones que vivimos semestre tras semestre desde hace varios años, que una semana antes de irnos de vacaciones del semestre en el que estamos en curso todavía no actualizan nómina, porque no entregan las cargas. Entonces ya cada uno de los directores de las diferentes unidades académicas tiene esas cargas, porque son el proyecto de horarios con grupos y quién los atiende. Eso ya que lo hagan llegar. Sonia. Allá hay otro micrófono. Bueno, si se van a tardar una semana en entregar los proyectos de cargas, lo que tienen es que frenar las acciones que están haciendo los directores en cada unidad. Porque yo asistí a 2 reuniones donde las cosas se están entorpeciendo porque luego se van a mover esos proyectos de carga. En la preparatoria, por ejemplo, se aprobó por el Consejo de Unidad una lista de evaluaciones y no se sabe, ¿verdad?, si todavía los profesores tienen asignada su carga completa en tiempo determinado y lo que se incrementaron de base. Pero eso ya se aprobó en el Consejo. Entonces, lo que se está haciendo por parte de los directores es adelantándose a una cosa que tiene que ser revisada de manera bilateral. Bueno, también acudí a ese ejercicio, ¿verdad?, que no debería ni siquiera de decirse así, de cargas para odontología, y ahí se estaban asignando jubilaciones de este año para los incrementos que se dieron de manera unilateral por el rector. Eso no es adecuado. Entonces los directores están moviendo sus pies en contra de lo que el contrato señala como procedimiento para la asignación de cargas.
Entretenernos demasiado en la entrega de estos proyectos va a generar más problemas que los que ya tenemos ahora. Entonces yo creo que ni siquiera deberíamos de irnos a la otra semana. Cada unidad académica se puede reunir y en estos 3 días que quedan de la semana se puede acabar eso. A más tardar el lunes que estén los proyectos. No podemos estar en febrero y todavía no tener las cargas de trabajo. Sí, muy buenos días a todos. Creo que en efecto habrá que irnos como en orden y quizás no propiamente en el orden que tenemos nuestro orden del día, porque creo que está invertido en ese sentido. Y creo que en efecto podemos pensar en establecer esas fechas en el orden en el que todos más o menos de manera natural sabemos que se dan estos procesos. Las cargas actualizadas de base que en efecto ya están autorizadas, digamos, por los consejos, la mayoría de los consejos de las unidades académicas, porque arrancamos clase ya el lunes y eso creo que en efecto no tenemos problema para tenerlo quizás para el lunes. Pero el proyecto actualizado completo para el miércoles que nos dieran esa posibilidad, porque ahí incluye todo lo de TD. Entonces, pensamos que si solo a ustedes les interesa el final, digamos, el proyecto de carga actualizado, que es el completo, que incluye el de base y el de TDs, pues entonces estaríamos pensando en el miércoles de la semana que entra, si les parece, cuando mucho. Pues, de hecho, los directores tienen esa encomienda de terminar ese proyecto para que justamente la gente de tiempo determinado pueda salir en la nómina correspondiente en la siguiente quincena. Bueno, me refiero a la quincena de febrero. Entonces, no sé si estaríamos de acuerdo en esa fecha para el miércoles, más tardar el proyecto de carga actualizado, que eso incluye las cargas actualizadas de base y los proyectos de carga actualizados. Porque entonces con base en ese podemos hablar en efecto quizás de estas otras revisiones que están, de las que hablábamos al principio, ¿verdad? Que eran las vacantes definitivas, las vacantes temporales que son parte del proyecto, ¿verdad? Actualizado, del proyecto integral actualizado y para ir avanzando en ese orden. La maestra Elvi. Bueno, hace un momento el doctor Raúl decía que requería unos 10 días, unas 2 semanas para completar la información. Cuando yo escuché esa fecha, entendí que era de acuerdo al convenio de huelga que se firmó este año. Y este año se firmó un convenio en el que se dijo que se iban a presentar las vacantes temporales en el sistema y que nos iban a dar el acceso al sistema para que nosotros propongamos todas las vacantes. Entonces, en 10 días yo esperaría que todas esas vacantes ya estuvieran procesadas en el sistema, que nos den el acceso a la información, porque el periodo anterior hubo un convenio firmado por su parte y por la nuestra, de que ahí se iba a presentar en ese formato del sistema, y no se ha cumplido. Nos dieron una contraseña, pero no nos dieron acceso a la información. Entonces hay un incumplimiento de ese convenio. Entonces, en el miércoles yo creo que es una fecha correcta para que nos puedan entregar en formato impreso y digital, como lo marca el contrato colectivo, al comité ejecutivo y a los comités delegacionales, los proyectos completos, pero el procesamiento ya en el sistema, es lo que le entendí al doctor Raúl, en 10 días ya completo para que nosotros podamos tener acceso a esa información. Sí, por eso yo hablaba del 13, de una fecha aproximada del 13 de febrero para ese segundo punto. Sí, es importante que este proceso de asignación de cargas no se vea como un simple proceso administrativo, sino que tiene que ver con la educación que les damos a los estudiantes, la atención, la formación, con la tranquilidad y la seguridad laboral para los profesores, ¿verdad? Que se puedan planear las actividades académicas con tiempo, que se organizan y pues que eso abunde en la calidad de la educación en la universidad, porque si seguimos con este retraso sistemático de las cargas de trabajo, pues lo único que hacemos es generar inconformidad en los compañeros, ¿verdad? Porque requieren que sus salarios estén actualizados al tiempo en el que están ejerciendo la carga, no después.
llevamos sistemáticamente un semestre de retraso en la carga. Se les paga lo del semestre anterior, casi todo el semestre, y hasta fin de semestre se viene actualizando la carga. Entonces siempre hay la desconfianza por parte de los profesores, si su prima de antigüedad, si su prima vacacional, si su bono del día del maestro, si su aguinaldo, si todas sus prestaciones quedaron pagadas de manera correcta, incluso el descuento de los impuestos, ¿verdad? Que nunca sabemos cómo se hace la actualización, cuando se hacen pagos únicos, cuando se pagan retroactivos. Entonces sí es importante para el docente tener su carga de trabajo desde el inicio de sus actividades académicas. Entonces, el miércoles me parece una fecha pues que está completamente desfasada del contrato, ¿verdad? Pero por todos los movimientos que se dieron, puede ser aceptable, pero en 10 días yo esperaría ya poder ver todas las vacantes temporales en el sistema y que nos den el acceso como se acordó en el proceso de huelga pasado. Maestro Juan Martín. Bueno, creo que hay una cuestión que estamos olvidando, que son las vacantes que estaban pendientes del año anterior. O sea, esas nunca las tocamos, nunca aparecieron, desaparecieron posiblemente con los procesos de nombramientos directos. Y esto, bueno, genera un conflicto, porque finalmente, pues, ¿qué es lo que estamos proponiendo o garantizando con un nombramiento directo? Al menos en mi unidad académica han aparecido nuevos casos de personas que han tenido que retirarse de la docencia por algún motivo y las vacantes siguen estando sin aparecer. Entonces, creo que ahí que tenemos un pendiente de vacantes definitivas. No sé en qué unidades también sigan existiendo esas vacantes definitivas o ya desaparecieron, se diluyeron en este proceso de irregular o atípico de los incrementos y nombramientos directos. La otra cuestión. No sé qué tanto ocurre en otras unidades académicas, pero en el caso de la mía, teníamos compañeros que en junio estaban presentados, cargados en la asamblea delegacional, presentados como profesores de hora clase. Para septiembre aparecen en la lista de nombramientos directos con medio tiempo más 10, y en diciembre, cuando hacemos la revisión y el sembrado de la carga docente para los profesores de base, aparecen programados como profesores de tiempo completo. Entonces, es un proceso totalmente violatorio de los derechos de todos los demás compañeros, porque a final de cuentas, ¿cuál fue la lógica de que a esos profesores se les asignara tiempo completo y a los otros solamente se les mantuviera lo que había sido acordado en las mesas bilaterales? Es una cuestión que tendríamos que revisar también. Y con respecto a la cuestión de si hay vacantes temporales, pues en mi unidad académica yo no veo que haya ningún grupo sin clases, y sin embargo, pues tampoco ha habido ninguna asamblea delegacional para poder revisar la carga temporal, a pesar de que con estos incrementos de medios tiempos más 10 en el nombramiento directo de septiembre y que pasan a tiempo completo en diciembre, pues efectivamente eso libera carga, porque ya los profesores no necesitan tener tantas materias para cumplir o satisfacer las 50 horas de servicio laboral. Entonces, esto es una cuestión que tendríamos que estar verificando en las demás unidades académicas. Este es el mecanismo que están utilizando para justificar ¿qué? Gracias. Está en el orden del uso de la voz la maestra Blanca, después la maestra Elba y después la maestra Nelly. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Blanca Guadalupe García Quintero. Tengo 15 años de docencia, sobre todo en la unidad académica preparatoria. Vengo a exponer mi caso que en sí, ahorita por lo que decía la doctora Sonia, en la materia de ciencias sociales, que por ejemplo aquí ahí está el maestro Franchini, se comentó en la coordinadora que iban a abrir las evaluaciones, cuando ayer fui a enviar los documentos por lo de mi carga para venirme de Tacualeche aquí, y me dicen que no hay carga. Y me negaron el derecho a venirme aquí a Zacatecas porque me dicen que no hay, y sobre todo que recibimos burla por parte de la administración.
Entonces, la verdad, es muy molesto que cada semestre estemos pasando por esto y sobre todo sí les pido por favor el apoyo al sindicato, porque en verdad estamos viviendo ¿cómo les diré? La presión de lo que es la administración. Entonces, sí pedimos por favor ese apoyo porque no todos tenemos compadrazgos, no somos hijos de. Entonces, ayer yo pedía, en base a mis derechos de maestros recientes, porque me enviaron mi horario de Tacualeche a las 3:06 de la tarde del domingo y me lo tienen quebrado. Entonces yo pedía y solicitaba que por qué me daban el horario quebrado allá en Tacualeche, cuando una maestra acaba de recién ingreso allá en Tacualeche, la tienen allá en psicología como psicóloga, y a ella le tienen el horario acomodado. Entonces eso es lo que estamos pasando. Revisamos la carga, que también la carga fue enviada, la última versión de la carga fue enviada a las 3:17, 18 minutos del día domingo, y hay horarios o maestros que no tienen ni siquiera los horarios, y que si hacemos este uso de la voz, pues se nos amedrenta de la forma en que nos van partiendo y nos dan los horarios que ellos quieren, y acomodando horarios de maestros que están en administración a la hora que se les acomoda mejor y a la hora que pueden. Entonces hay maestros que tienen menor antigüedad y que están por ejemplo, de 8 de la mañana a 10 de la mañana, ¿no? O de la tarde de 2 a 6. Entonces, creo que, bueno, yo ya levanté la solicitud, pero sí, por favor, sí le solicito, porque las personas que están entregando las cargas, que es el maestro Miguel Ángel Trejo, el encargado, ayer recibí burla y no me quiso dar mi derecho de carga de venirme y trasladarme aquí de Tacualeche acá. Entonces, sí solicito aquí al sindicato, y sobre todo hago mención a que está la representación de la UAS, para que se haga a efecto esto, porque están las evaluaciones donde se dijo que el coordinador acepta que las materias de ciencias sociales deben de evaluarse, cuando se supone que no hay carga, y a nosotros nos dicen que está sobresaturado la materia de ciencias sociales y no hay. Entonces, si hacemos uso de esto y mencionamos, lo que hacen es partirnos, y en algún momento a mí me tocó ir de 7 a 8 de la mañana a Prepa 2 Extensión, y luego de ahí a Prepa 1 Centro, y luego de ahí a 1 Prepa 4 y regresar a Prepa 1 Centro. Entonces, muchísimas gracias y es cuanto. Bueno, yo creo que necesitamos poner orden organizar bien la metodología de la mesa y todas las situaciones de cada uno de los docentes en las diferentes unidades académicas y programas de la universidad que tengan problemas de carga de trabajo se tienen que atender. Pero tenemos que buscar una metodología aquí en lo general y cómo se va a tratar, y entonces hacer un desdoblamiento, un trabajo por unidad, porque sería muy desgastante que, por ejemplo, y poco operativo, y no se avanzaría que en este momento se revisara caso por caso en esta mesa ahorita de cada profesor, de cada unidad, porque son particularidades diferentes, se tienen que atender y se tienen que revisar. Pero para poder revisar qué afectación hay de los profesores en cuanto a derechos, de que no le estén asignando un horario privilegiado a uno con menos antigüedad o la carga a uno con menos, pues se necesita el proyecto completo, ¿verdad? Porque bueno, por lo menos en preparatoria la característica es muy diferente a otras unidades, porque en la preparatoria son 13 planteles. En diferentes espacios físicos. Entonces se tiene que conocer el proyecto de todos los planteles y de todas las áreas y todas las asignaturas para poder tener claridad, pues porque luego dicen, estoy en Tacualeche, en la Prepa 11, ahí nadie afecta mis derechos a la antigüedad, pero pueden tener otros planteles a personas que son. Entonces no se pueden ver aparte por plantel, y así cada uno. Yo creo que primero avancemos en lo general referente a cargas de trabajo que tiene implicaciones similares o las mismas consecuencias con todas las unidades académicas, como que la entrega de proyectos de carga de trabajo ya como se están ejerciendo ahorita completos. Y no tienen por qué argumentar
ahorita y no mezclar, porque una cosa es el proyecto de cargas de trabajo, como se señaló, y el acceso al sistema es en otro momento, para que no condicionen a que hasta que se dé acceso al sistema van a entregar los proyectos de cargas de trabajo, porque pues las cargas de trabajo del semestre pasado las capturaron algunos hasta diciembre y eso no impidió que estuvieran los proyectos ya definitivos, que fue lo que se ejerció. No los capturaron, entonces yo creo que son momentos diferentes. Y también porque he escuchado comentarios de algunos directores o de algunos profesores que sus directores dicen, es que como de la mixta todavía no salen los dictámenes de incremento, no podemos programar TD. No podemos terminar las cargas. Claro que pueden. Esos profesores que históricamente han venido ejerciendo TD, le programan como TD y en cuanto salga el dictamen cambia el estatus. Si yo soy tiempo completo de base y estoy esperando un incremento de horas por la mixta, y como se está avanzando en orden alfabético y soy de la unidad académica de veterinaria, pues entonces no quiere decir que entonces me van a esperar 2 semanas a que termine la mixta para hacer las cargas. No, si yo históricamente he ejercido STD, por eso estoy solicitando el incremento, se asignan los profesores y en el momento en que salga el dictamen cambia el estatus. Así como hay cambio de nivel, no hacen el cambio de nivel, no se esperan a que inicie el semestre para aplicarlo, ¿verdad? Cuando llegue el dictamen, cambia el estatus. Entonces, no hay motivo para que responsabilicen a la comisión mixta de que hasta que terminen están las cargas. Esos son ganas de entorpecer. Se puede avanzar, se van haciendo las adecuaciones sobre la marcha. Entonces, que entreguen proyectos definitivos de carga de trabajo, porque eso va a permitir detectar efectivamente cuál es la violación de derechos de cada uno de los docentes en los diferentes espacios, ¿no? Para tener la radiografía completa, porque de lo contrario ahorita se atiende el caso de un profesor, mañana otro, y luego vienen cascadas. Proyectos completos, y tendrá que diseñarse una metodología de cómo se abordan la revisión de cada una de las unidades, ¿no? Pero yo creo que esta mesa tiene que ser muy operativa, metodológica en lo general, la de hoy, pues, y que se defina cómo van la entrega inmediata de proyectos definitivos para poder rastrear todo eso y se vayan trabajando a la par. De lo contrario, podemos estar aquí hasta las 8 de la noche y pues créame que a lo mejor no terminamos ni una unidad, si se quiere revisar ahorita de unidad por unidad, ¿no? Maestra Nelly. Gracias, buen día a todas y a todos. A mí me sorprende el cambio de fechas de 3 días, luego a la siguiente semana y luego hasta el viernes, luego que el miércoles, luego que hasta el 13 de febrero. Yo creo que si las escuelas ya estamos trabajando, ya tenemos horarios porque los jóvenes ya están en clases y ya firmamos una carga de trabajo, los docentes, pues ya están en condiciones. Yo creo que esas cartas ya están subidas al sistema, o al menos a mí eso me dijeron. Cuando yo firmé mi carga es porque ya está subida al sistema. 2, en mi unidad están trabajando la carga del próximo semestre, porque esa fue un requerimiento de la rectoría. Entonces, ¿por qué tantos días para poder entregar el proyecto del semestre actual y poder determinar las cargas, los incrementos? Entonces, yo creo que deben de tener seriedad las autoridades y el comité exigir esa parte, porque ya están las cargas en el sistema. Entonces, considero que los tiempos no se deben de alargar. Yo la semana pasada le preguntaba al señor rector, que ahorita ya no está, pero yo le decía, bueno, ¿y si va a haber en ese momento en las mesas, en el diálogo, va a haber una autoridad delegada para que se tomen decisiones en las mesas cuando él no esté? Yo creo que sí deben de ser lo suficientemente responsables y entregar los proyectos antes del miércoles, porque si no vamos a seguir diciendo la próxima semana, y entonces el emplazamiento, ¿a dónde va a llegar? Vamos a llegar a abril y no va a resolver nada. ¿Es cuánto? Sí, bueno, yo coincido con las compañeras, los compañeros. Yo creo que vamos puntualizando rubro por rubro en el orden en el que se dan los procesos para evitar precisamente estos saltos de un lado a otro. Lo que sí no podemos dejar pasar,
que es parte precisamente de la temática general que quedó pendiente, es efectivamente las sanciones a los funcionarios que cometen este tipo de actos en contra de las compañeras y de los compañeros. Ya se había pedido, ya se habían comprometido y siguen sin llevar a cabo los procesos de sanción. ¿Por qué? Porque efectivamente nos creemos dueños de nuestro feudo, ¿no? Así lo hacen en muchas unidades académicas desafortunadamente, e incluso dejan de ser directores y se siguen creyendo directores de las unidades académicas y quieren seguir controlando. Entonces, en primer lugar, hay un contrato que rige la contratación bilateral. Aquí no debe de haber dueños de feudos, ni mucho menos. En segundo lugar, si hay personas que están actuando en contra de los derechos de las compañeras y de los compañeros del personal académico, el sindicato exige que se sancionen conforme a los procedimientos establecidos en la ley orgánica, porque no podemos permitir que los compañeros al ir a exigir sus derechos sean maltratados, se burlen de ellos o se comporten de esa manera hacia las compañeras y hacia los compañeros, y eso es una temática general. Pero no quería omitir el mencionar el tema, que es algo que le vamos a exigir también al rector en la mesa general. Entonces, vamos puntualizando efectivamente de esta mesa, estableciendo fechas claras, efectivamente, que sean acorde a lo que ya se está trabajando y a lo que ya debería de estar funcionando, porque si nos vamos a la generalidad, efectivamente parece que no estamos aterrizando en nada. Lo primero, que ya se está ejerciendo y que eso no tendría por qué tardarse más de 24 horas porque todos lo estamos ejerciendo, es el proyecto de carga actualizado. O sea, ahí no hay mayor problema porque ya estamos trabajando. No entendemos por qué la dilación de decir en una semana, en 3 semanas, en lo que sea. Eso ya se está ejerciendo en este momento. Ya nos pueden entregar un proyecto de carga actualizado de toda la universidad. Ese no es problema. Se está pagando inclusive, o algunos no, ¿verdad? Entonces hay que revisar qué es lo que se está pagando, pero eso no tiene mayor problema. Entonces, ¿cuándo se entrega el proyecto de carga actualizado? ¿Qué es lo que se estaría ejerciendo o lo que se estaría pagando en estos momentos? A partir de ahí, ¿qué sigue? Entonces, ahora sí, las vacantes temporales. Las vacantes temporales para poder a partir de ahí las vacantes definitivas. En esos procesos vamos, más bien en ese orden vamos. Establezcamos fechas para esos 3 pasos y luego entramos a los siguientes temas. ¿Cuándo? Sí. Bueno, las fechas ya las habíamos un poco dicho. El 4 de febrero completamos el proyecto. En efecto, estamos funcionando ya de esa manera. Pero hay que tener en cuenta que en efecto también los directores ya hicieron en casi todas las unidades académicas la firma de cargas de trabajo de sus docentes, pero no todos han hecho llegar la documentación ya firmada a la coordinación de personal. Por eso pedimos el miércoles, en esos términos, ellos tienen ya ese retrato de lo que tenemos ahorita, de lo que está en sistema casi completo. En efecto, sí vamos a tener muchas unidades que ya están completas, pero otras no, y por eso pedimos esa fecha del 4 de febrero. Y la siguiente, pedimos una semana más para las vacantes temporales, porque bueno, esta revisión ya que se tiene en el sistema, tendrá que hacerla y ese es un proceso que hacen siempre el Departamento de Coordinación y se llevan mucho tiempo porque implica la revisión prácticamente de profesor por profesor. Y me decía aquí el doctor Raúl, eso implica al menos 15 minutos dedicarle a un profesor. Entonces imagínense la dimensión del trabajo para que nosotros tengamos cierta certeza de la información que se entrega sobre vacantes temporales que estamos proponiendo el 13 de febrero. Y la fecha de vacantes definitivas, como ese primer corte, estábamos hablando de estos 15 días posteriores a los 15 días que maneja la misma comisión mixta. Entonces, ellos manejan 15 días para hacer este primer corte de la información que ellos están procesando. Entonces, a partir de ahí pensamos en otros 15 días, por eso nos vamos al 27 de febrero para hacer esta segunda entrega. Ese es el esfuerzo que podría hacer la administración. Sí es un esfuerzo porque implica, pues, conjuntar
este trabajo de todas las unidades académicas. Yo no dudo que hay unidades académicas funcionando al 100%, y voy a poner el ejemplo de mi unidad académica, en donde sí los de base y los de tiempo determinado ya están trabajando sin problema, pero ahí casi nunca tenemos problemas con el asunto de tiempos determinados. Entonces, a pesar de que son tiempos determinados, ya tienen su carga, ellos entran a trabajar, no se preocupan los docentes por la firma de su formato de carga de trabajo, esa es una realidad en la unidad, y en el momento que ocurra es una cuestión de formalización. Entonces, esos momentos son los que posiblemente nos retrasan o nos llevan nada más a proponer estas fechas. Antes de cederles el uso de la voz a mis compañeras, nada más hacer una precisión que creo que es donde estamos batallando. Las vacantes definitivas no es una revisión profesor por profesor, es la revisión de la carga. Entonces, por eso, pero dicen, es que para tener las vacantes definitivas necesitamos hacer una revisión profesor por profesor y nos lleva 15 minutos, eso no tiene nada que ver. Aquí de lo que se trata, o sea, incluso el proyecto actualizado debe de tener vacantes temporales. O sea, no tendríamos por qué hacer otro tiempo para las vacantes temporales y luego otro para las definitivas. En el momento en que entreguen el proyecto de carga actualizada, ahí debe de venir el resumen de cuáles son las vacantes temporales. Porque son las temporales las que se tienen que adjuntar al proyecto. No tiene nada que ver con revisar docente por docente. Está la maestra Elvia y después la maestra Sonia. Sí, efectivamente, como comenta la doctora Jenny, o sea, el proyecto no lo van a hacer en estos días. Es un proyecto que está realizado desde antes, que tiene una planeación previa, con el número de grupos que se van a abrir, ya el personal de base ya está también ahí. Entonces, esa planeación ya debe de traer un tiempo atrás. Ahora, ¿por qué la coordinación de personal tiene que revisar docente por docente si tienen apoyos académicos administrativos en cada unidad académica? ¿Sí? Y hago énfasis en esta parte que son apoyos académicos administrativos, porque en las unidades no hay secretarios administrativos, son apoyos. Y ellos son los que se deben de apegar a los dictámenes de base que tienen los profesores para la asignación de cargas. Entonces, si ustedes no coordinan esa parte de que se asigne conforme a lo que a cada quien le corresponde, pues entonces sí tienen que volver a hacer una revisión, pero desde la primera asignación debe de estar ya todo cuadrado, porque si no, ¿cuántas etapas de revisión se debe de llevar? La unidad académica es responsable de sus cargas. Ellos cargan, ellos asignan y de ahí en automático lo que no se cargue a profesores de base es de tiempo determinado. Las vacantes se detectan en cuanto se termina la asignación de carga de base. Entonces no tenemos por qué esperar más tiempo, ¿verdad? Yo consideraba un plazo razonable al lunes porque sé que a veces tienen retraso en procesos de inscripción, ¿verdad? Pero lo más seguro es que ahorita, independientemente de eso, ya todos los grupos que se van a abrir estén detectados, ¿verdad? Salvo algunas pequeñas variantes, como ya había comentado la doctora Elba, de algunos grupos que estén pendientes de autorización. Pero ya la programación debe de estar completa. Entonces, es la misma información, no tenemos que ir a tantos tiempos. Es la programación completa, que es de base, que es de tiempo determinado y punto, ¿verdad? Los funcionarios ya están asignados también, las suplencias también ya deben de estar, ¿verdad? Los que tienen descargas por estudios de posgrado también tienen sus autorizaciones de los consejos, ya el procesamiento con el doctor Hans, se van procesando ya también conforme se van presentando las solicitudes. Entonces, es en un solo tiempo, o sea, no tenemos que ir tan lejos. El proyecto ya lo pueden tener porque, reiteramos, es resultado de una programación previa que inició con actividades académicas frente a grupo el lunes. ¿Sí? Entonces, esa programación ya a la brevedad, ¿verdad? Sí la pueden entregar. Entonces, no dividirla en tantas etapas, ¿sí? Yo creo que un acto de respeto
muy importante para todos los profesores, es la entrega de su carga de trabajo. ¿Sí? Por respeto a los profesores, eso es importante, que puedan iniciar con sus actividades académicas ya definidas para todo el semestre, para que podamos fluir en todas las otras cuestiones de evaluaciones y se pueda cubrir lo que ahorita en este momento no tiene docentes, ¿verdad? En el caso de preparatoria y de ciencias químicas que se llevó a cabo la revisión en la mixta desde antes incluso, pues ya debe de estar el ejercicio completo, ¿verdad? Ya no debería de haber retrasos. Y sin embargo, en preparatoria es un cambio y otro cambio y otro cambio y siguen abriendo grupos. Entonces, una programación seria que se presenta desde el principio se debe respetar, ¿verdad? Se debe de darle continuidad al trabajo y entregar en tiempo y forma como corresponde. En la primera mesa acordaron que habría un proyecto de convenio el día 12 de febrero para poderlo llevar a consultar con todos los demás. Entonces no se pueden exceder esas fechas porque ese es ya un acuerdo de esa mesa. Pero además todo lo que están diciendo mis compañeras es eso, es una burocracia abultada que es ineficaz porque no puede entregar lo que ya tiene de un día para otro para que podamos avanzar. Está avanzado el semestre. Y ahí hay cargas ya asignadas, pero además los directores siguen actuando. Ese es el problema, que a nosotros nos retrasan en las mesas de negociación y los directores siguen haciendo de las suyas donde pueden. Acaba de haber un paro en Licufide porque el director no quería aceptar los grupos de tiempo determinado que hay para una maestra que recibió la base para Licufide. Y así en todos lados, en mi unidad académica en docencia superior, una que recibió incremento, no quiere la directora darle para alguien que tiene doble plaza, tiempo completo en el COBAES y tiempo completo en la universidad. ¿De qué se trata? Ese es el problema de no hacer una negociación seria. Yo lamento mucho que se haya ido el rector, porque esas cosas tienen que acordarse. No puede ser ese jueguito de denos una semana, denos 2 semanas. Eso que dice la maestra Nelly, no entendemos. ¿Por qué el día 3? ¿Por qué el día 4? ¿Por qué el día 13? ¿Por qué el día 12? Pues si ya está. Ya está. Y lo que falta es lo que vamos a hacer. Lo que vimos en esa reunión de Consejo de Unidad en la preparatoria es lamentable. Es la estridencia de una administración que fracasa. Estamos en un problema. Reiteradamente la administración violenta las cargas de trabajo de los profesores. Y otra vez venimos a una mesa a escuchar a la secretaria general que nos va a llevar hasta el 13 de febrero a entregar vacantes definitivas y vacantes temporales. ¿Qué es esto? Yo creo que debemos de tratarnos con seriedad y deben acatar en la mesa de negociación lo que están diciendo las compañeras. Ya está eso. Eso es lo que se puede entregar el día de mañana u hoy por la tarde para que sigamos en la mesa de negociación. Ay, sí está encendido. Miren, llevamos aquí poco más de una hora, y no hemos logrado, no quiere decir que lo que se ha dicho no sea importante, es importante, y se tienen que mencionar cosas, pero tenemos que ya ir definiendo entrega de información. Y para entregar información, como que primero tenemos que estar como que todos en la misma sintonía y entender los mismos conceptos y en qué momento se dan los procesos. Luego a veces es fácil opinar desde el desconocimiento por lo que implica hacer algunas cosas. Entonces creo yo que aquí, por parte de la administración central, sí me gustaría quien participara, que dijera más o menos en qué tiempos están, es quienes realizan esos procesos. Ahorita no, lo que se solicita no es lo que procesan en coordinación de personal, porque eso lleva más tiempo y sabemos que tienen que ver, por eso decía, que no se ponga como pretexto el sistema o la captura que tengan que hacer en coordinación de personal no limita a que se haga la entrega de proyectos definitivos de cargas de trabajo de este semestre, que es
Ya se los tuvieron haber que enviado los directores a ustedes. Y si no lo han hecho, pues hagan la lista de qué directores no han cumplido con esas funciones que estaban ansiosos por hacer, porque si no, no se hubieran registrado como candidatos, hubieran aspirado a ocupar un cargo, ¿no? Porque no es nada más el estatus que te da ser director de unidad, sino que hay obligaciones y hay responsabilidades, hay momentos en que se tienen que entregar. Entonces, pues ahí querían estar. Se necesita que entreguen información porque es la materia prima, son los insumos para que hagan lo que le corresponde en coordinación de personal de dar altas. Nosotros todavía no estamos viendo cómo va a quedar la nómina de la carga de este semestre. Lo que se solicita son esos proyectos que ya los tienen los directores y que efectivamente para que se los hagan, algunos seguramente ya los entregaron, todavía no acabados porque están ahí, que cambien el horario y que siempre a lo mejor, pues Elba Jiménez ya no tiene el sexto A, es el sexto B, ya no es a las 7 sino a las 9, pero no implica de disminuir la cantidad de grupos que atendemos ni cuántas horas nos van a pagar, ni cuántos grupos, a partir de que se tiene el proyecto definitivo, cuántos grupos quedan sin profesor asignado y que son las vacantes temporales, que pueden ser suplencias, pueden ser tiempo determinado o algo, pero es a partir del insumo que va a entregar o que ya debió haber entregado cada director, es que se hace esa primera detección de vacantes temporales. Entonces, aquí se requiere, revisen quién de los directores ya cumplió con las funciones que estaban ansiosos por tener y quiénes no, y exíjanle lo propio. Porque nosotros como en este emplazamiento la exigencia es hacia la administración central, pero ustedes tendrán que exigir a quien corresponde que les entregue esos insumos y si no, pues procedan con las sanciones que corresponden por no cumplir con su trabajo los mandos medios de las diferentes unidades y lo que tienen que hacer. Entonces, efectivamente, eso no implica de que nos tenemos que esperar una semana porque de aquí a que lo manden, los capturemos, no. Y yo supongo, no sé, hablo desde el desconocimiento, por eso digo que quienes lo procesan lo digan, que cuando piden la información de proyectos de cargas de trabajo a los directores les dicen con qué formato y qué características deben tener para que sea de fácil procesamiento y que no se nos entreguen impresos, que sean digitales para una consulta rápida y accesible, de que el proyecto de cargas de trabajo de la unidad se los manden en archivos que se puedan revisar y verificar de manera rápida. Porque efectivamente, la etapa de prehuelga es hasta antes de la fecha de estallamiento, que es el 18, entonces tenemos todo lo que es etapa de prehuelga, pero para cuando se vaya a la consulta se tiene que tener un preconvenio, igual que el año pasado, cuáles son los ofrecimientos y acuerdos que se llegan para que a partir de ahí los profesores decidan si se dan por satisfechos o no. Y si se estalla o no la huelga, entonces no podemos alargar cosas. Habrá cosas que no se puedan concretar ahorita y se tiene que poner el compromiso como lo fue en el emplazamiento anterior, las convocatorias, las promociones y que están en curso. Pero hay cosas que sí ya se tienen que ir resolviendo y definiendo. Entonces quiere decir que los proyectos de carga o cómo están trabajando las unidades académicas. Mandamos mensajes, hacemos videos diciendo bienvenidos a la comunidad estudiantil, a que al caos, porque todavía no hay horarios. Yo veo que en la mayoría de las unidades ya están tomando clases. Entonces exigían a aquellos directores que no han cumplido que les envíen la información y pues si lo van a solicitar hoy es miércoles, yo creo, pues no sé qué, mañana pasado ya nos entregan esa información de esos proyectos. No estamos hablando ya la captura, cómo van a pagar. Porque cómo nos están pagando ahorita, lo que nos están pagando es la carga del semestre pasado. Y probablemente yo no sé si habrá profesores que todavía ni siquiera le están actualizando ese pago. Entonces, necesitamos eso. ¿Ya cuánto tiempo se lleven en capturar ya lo definitivo, cómo quedó? Pues va a depender precisamente que los directores les hagan llegar a ustedes todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que vayamos definiendo, antes de avanzar con todo lo demás, es eso. ¿Para cuándo? Ustedes, administración central, ya van a tener la información que van a exigir a cada uno de los directores de las unidades que les entreguen y ya a partir de eso, pero que eso no tiene por qué llevarse más, ya lo están procesando, es que el director descargue su base de datos y se los envíe
y ya nos lo entreguen en un archivo digital para una revisión ágil. Y avancemos, después de eso vamos a los otros temas. Ya pues yo creo que pongamos fecha a eso, ¿no? Tengo anotados en el uso de la voz al maestro Miguel Ángel, a la doctora Angélica y al maestro Juan Manuel Chávez. Buenos días a todas y todos. Creo que sería además estar discutiendo si el proyecto de cargas puede estar o no. O sea, ya está, coincido con las compañeras, el proyecto de base y tiempo determinado en los hechos se está ejerciendo. Todavía se puede entender que en esta semana puede haber cambios, pero no son tantos que modifiquen la esencia del proyecto. Entonces, yo podría entender a lo máximo que el lunes pudiera estar, que debería estar ya, pero suponiendo, atendiendo que en la semana puede haber modificaciones, que el lunes estuviera el proyecto, que fuera un compromiso, el lunes el proyecto de base y tiempo determinado. Y ahí automáticamente detectamos la carga de vacantes temporales. Y yo la propuesta que hago es que sea un compromiso de la mesa, que en cuanto esté en la carga de vacantes temporales, se proceda a lo establecido en el contrato. Las convocatorias para evaluaciones. Y no se asigne esa carga a maestros por honorarios, porque bajo el argumento que los grupos no pueden estar sin clases, se procede a eso. Y se convierte en un juego muy perverso. Alargamos el proceso de entrega de proyectos y bajo el argumento que los grupos no pueden estar sin clases, se asignan maestros por honorarios. Y luego aquí tenemos un doble problema. El maestro por honorarios, para empezar, recibe un trato no correcto. ¿Por qué? Porque está sujeto su continuidad del próximo semestre a la fidelidad a quien administra. Y así funciona. Este semestre no estuviste conmigo, para el próximo ya no hay carga. Y yo creo que es un trato totalmente injusto para ellos. Pero además se violenta el contrato. Si el maestro ingresa a dar clases de acuerdo al procedimiento, se disminuyen esos tipos de acoso que existen en la universidad. Entonces, la otra también es que hago la propuesta que se asuma el compromiso de que no va a haber contratación por honorarios hasta que termine el proceso establecido en el contrato. Y en función de que los alumnos tengan sus clases, se hagan los procedimientos lo más rápido posible. Sí hay forma de hacerlo. El lunes puede estar el proyecto de carga laboral, de carga de base y tiempo determinado. La revisión de recursos humanos es otro proceso y tiene que ver más con la autorización y pago de nómina. Sería todo. Compromisos de parte de la mesa y efectivamente, como bien lo dijeron, ya estamos ejerciendo la carga, los de base, los de tiempo determinado, ya están las unidades trabajando, ya atendiendo a sus estudiantes y efectivamente se tienen que hacer, ya hay un proyecto de grupos, ya hay un proyecto de horarios que durante esta semana sí se generan algunos cambios como tal, pero son mínimos, porque ya cada unidad arrancó sus actividades sustantivas. Y el compromiso de la mesa, el compromiso de la administración es que a partir de mañana podamos ir entregando lo que nos vayan generando, dándonos tiempo límite de la siguiente semana, como lo mencionó la secretaria, el miércoles a más tardar, que podamos entregar todo lo de las unidades académicas, porque cada director ya ha estado trabajando su equipo de trabajo y él en particular o ella en particular ya está trabajando con esas actualizaciones. Incluso algunas unidades han estado en trabajo constante, la maestra Elvia ha estado en diferentes unidades trabajando con los directores y que tiene proyectos ya entregados de manera digital, como lo dijo la maestra Elba. El compromiso de la mesa es trabajar
esta situación con los directores para irla entregando a partir de la fecha de mañana, lo que vaya concretándose y nos den la oportunidad de concretar todo el proyecto de la universidad a más tardar el miércoles. Lo tengan ustedes en el comité y lo tengan, por supuesto, las delegaciones y, por supuesto, cada docente. ¿Qué quiere decir? Que ya para esa fecha debe de estar ya los movimientos también de horarios, ya no debe de haber esos movimientos de que este grupo siempre no, esto sí, a reserva de lo que quede pendiente de las actualizaciones que se tengan que generar conforme vaya llegando la información. Es el compromiso que hace la mesa, a lo que nos estamos comprometiendo, y cuenten con la información que efectivamente para poder avanzar sobre los temas, la mesa se compromete a estas cargas actualizadas, este proyecto actualizado a partir de la fecha de mañana, estarles haciendo llegar los que no hayan llegado todavía y el miércoles a más tardar las últimas actualizaciones de las unidades académicas. El maestro Chávez. Buenos días a todos, a todas. Efectivamente, aludiendo a lo que señala la doctora Colín, convocarlos a que haya seriedad en los argumentos y haya vasos comunicantes entre las diferentes unidades académicas y lo que tiene que ver con la administración central. Porque pareciera el mundo al revés, o pareciera que los movimientos que hacemos desde la actividad gremial, ¿sí?, actúan en contrapartida, ¿sí? La doctora Lorena Jiménez, ¿sí?, la secretaria general, es fedataria de que hemos acudido a varios meses de negociación en torno a problemáticas que se presentan en diversas unidades académicas y específicamente en la de psicología. Y hemos acordado compromisos muy serios que no solo suscribe la secretaria general, sino que además las coordinaciones administrativas de las unidades académicas, ¿sí?, en el momento que señalan que habrán de cumplir a pie y puntilla lo que ahí se acuerda, y mal se retira, mal pasa algún evento extraordinario y las políticas y los acuerdos y los compromisos se deshacen o se actúa en contrapartida. Hago este llamado porque a reserva de lo que veamos en psicología, y para eso sería bueno que lo que tiene que ver con la revisión de cargas de trabajo se hiciera de manera abierta, transparente y puntual, es en lo particular mi caso, ¿sí? Pareciera que todo el movimiento que se hizo después de la asignación unilateral que ocurrió en las administraciones anteriores, recientes, ¿sí?, pareciera que a los maestros que tenemos más antigüedad, que tenemos ya un trabajo y un desempeño laboral de varios años, nos actúa en consecuencia. Cuando estoy citando mi caso es porque resulta que de una carga laboral histórica que tenía, ahora mi carga se reduce de manera milagrosa, porque lo que tiene que ver con el historial, lo que tiene que ver con el desempeño, lo que tiene que ver con el compromiso, no se lleva a cabo. Y sin embargo vemos a la gente que tiene afinidades con la administración, con los que son amigos de lo que ayudaron a que la administración llegara por el apoyo en movimientos de gente y en votos, son los que ahora se ven favorecidos. Entonces, sí invito a que, si es un asunto de falta de comunicación, efectivamente la administración central hable con sus autoridades por las unidades y efectivamente que asigne o que sancione como lo señala el contrato colectivo de trabajo, porque de otra manera los docentes nos vemos semestre a semestre en esta incertidumbre. Ojalá y por favor lo atiendan. Muchas gracias, maestro Chávez. Entonces, para puntualizar, pues, el compromiso es que a partir de mañana se estará entregando toda la información que vaya recibiendo y que a más tardar el 4 de febrero ya estaría todo el proyecto completo de la universidad. Si está antes mejor, ¿verdad? Bueno, muy bien, entonces es el compromiso en cuanto al proyecto de carga actualizado. ¿De acuerdo? Pasaríamos pues
Bueno, ya ahí dependería en el caso de lo que tiene que ver, ahí de ese proyecto de carga se desprendería también pues lo que serían las vacantes temporales. Recordemos que el contrato colectivo de trabajo establece que las vacantes temporales, quien propone, quien cubre esas vacantes temporales es el sindicato, no los directores. Por tal motivo, efectivamente se refrenda la exigencia de que los directores no pueden asignar de manera unilateral quién cubrirá esas vacantes temporales, y mucho menos personal por honorarios. Entonces, sí necesitamos refrendar ese compromiso que establezca la administración de respetar el contrato colectivo de trabajo en tanto a que las propuestas de quién cubre las vacantes temporales es facultad del sindicato. Sí, digo, ahí totalmente de acuerdo. Una vez que tengamos ese proyecto integral, en efecto de ahí se desprenden las vacantes temporales, en un sentido estricto, ustedes mismos podrían tener esa información también que se va a desprender de ese proyecto, salvo alguna cuestión que se tenga que ajustar para ese momento. Entonces, en teoría, podríamos tener eso, digamos, en conjunto, a partir del 4 de febrero, ¿verdad? Y sí, en efecto, nosotros estaremos atendiendo justamente a las propuestas sindicales, también justamente en estricto apego a los derechos de los profesores, ¿verdad? Que históricamente ya han venido impartiendo las materias y que de hecho por eso ahora los vemos ya frente a grupo a muchos de ellos, ¿no? Entonces no hay ningún problema con esa. Estamos pues comprometidos con respetar y justamente hemos estado trabajando, como bien dice el maestro de la Unidad Académica de Psicología, desde diciembre pasado, básicamente hemos estado acudiendo a las diferentes unidades académicas en donde ya se identifican o algunos profesores identificaban algún problema con su carga para tratar de resolverlo y para abonar en ese sentido. Seguimos trabajando desde entonces, los diferentes funcionarios hemos hecho esas tareas por instrucciones del rector y vamos a continuar justamente para que este proyecto o esta información de vacantes temporales tenga esa transparencia necesaria para todos los docentes. Bueno, ahora dentro de los procesos pues que se establecen y dentro de los compromisos que quedaron pendientes de las mesas de negociación del emplazamiento anterior, efectivamente ha sido una demanda constante el acceso y el uso compartido del sistema de cargas de trabajo, que es algo que se nos ha venido negando de manera reiterada y lo cual obstaculiza las funciones del sindicato, efectivamente en aras de agilizar los procesos. Entendemos que si la institución tenía ese sistema o estableció ese sistema que en teoría debería de simplificar las cosas, pues en el caso de esta gestión sindical es algo que se ha estado utilizando para boicotear y para obstaculizar el trabajo del sindicato. Ya había sido un compromiso establecido desde el emplazamiento pasado que no se cumplió, si hay que decirlo, no se cumplió. Digo, porque simular que te entrega un password de un usuario no es cumplir con un compromiso. Ahí hay funciones establecidas y que simple y sencillamente no se cumplieron en el emplazamiento pasado, entonces, pues, ¿qué es lo que va a pasar con ese compromiso incumplido en el marco pues de este emplazamiento? Gracias. Efectivamente, uno de esos compromisos que se nos hizo de nuestro conocimiento hace algunas semanas referente al tema del sistema, sí ha sido, y también, ¿por qué no decirlo? Hay que reconocer también cuando tenemos dificultades, también ha sido un proceso complicado para nosotros mismos como administración central. En este proceso de transición, de cambios, de algunas propuestas que nos ha encomendado el rector, particularmente de ir mejorando
e implementando herramientas que sean más eficientes para la atención a nuestros docentes, hablando desde el tema de la coordinación de personal por distintos temas que a veces se presentan. Sí, quiero decirlo así, vivimos un proceso, una coyuntura un tanto compleja, en que, y empezaría por ahí, con el afán de la transparencia, de atender auditorías, porque sabemos que uno de los capítulos en los que mayor cantidad de dinero se gasta dentro de nuestra universidad es la nómina, pues desde lo que es la coordinación de finanzas se ha hecho alguna propuesta para lo que es el mejoramiento y el empate en algunos de los sistemas. En este caso, pues lo que conocíamos como sistema Tauro, pues está ahorita en un proceso también de modificación, de cambio, de transición, y parte de lo que era, hay que decirlo así, del sistema RH, pues también está migrando en un tema de módulos, de información, y a la par con lo que es el departamento escolar. A lo que quiero llegar es lo siguiente: hace algún tiempo no teníamos una sincronización entre departamento escolar, recursos humanos, y a veces teníamos reportes bajo una naturaleza de una u otra y era información que nos empata. A veces entiendo que suene excesivamente burocrático cuando viene un docente y solicita algún apoyo en la coordinación de personal y le decimos, pues tengo que revisar, hacer, implementar, porque precisamente nosotros ya empatamos toda esa información. Se trata de llevar todo a través de un sistema, es decir, de cuadrarlo todo para que si se le asigna un grupo a un docente y que hay que cubrirle su pago, pues tiene que existir también en departamento escolar, también se tiene que reflejar en la unidad académica, y todo este proceso sí nos ha llevado a ciertas complejidades. No sé, no veo algún director presente o algún delegado, pero más allá de que así fuese, ellos mismos podrían constatarles que todos estos días hasta tuvieron abiertos el sistema hasta por horas, porque se han estado haciendo actualizaciones y movimientos donde les dice, pues te lo voy a abrir una hora para la creación de grupos, movimientos, bueno, todo ese tipo de circunstancias que después tienen que reflejarse en lo que es el sistema RH. Entonces, referente a lo de generar ese módulo, al menos sería un compromiso que nosotros sí podemos asumir, de tener ahí esa conversación con quien nos lo diga el comité, para ya plantearlo cómo se resolvería ese tema en particular, ¿verdad? Sin darle ni esto de largas y esto, sino sentarnos, platicarlo de una forma seria como lo pide la mesa, y poder llegar ahí a una serie de acuerdos para saber qué es lo que podemos ahí hacerlo para transitar a que se mejore este proceso de trabajo. Qué bueno que el doctor puntualiza que se cruzan con diferentes instancias o departamentos. Justamente por eso es que yo vuelvo a reiterar que me parece extraordinariamente casi 8 días para entregar la información, cuando el departamento escolar de cada escuela ya cargó los grupos y asignó los docentes en cada una de las unidades para que podamos tener listas de asistencia. Por eso el proyecto actual me parece que es demasiados días hasta el miércoles. Ojalá, o sea, ya dijeron que mañana, a partir de mañana empiezan a dar, pero ya está cargado y ya está asignadas las asignaturas a cada uno de los maestros por el departamento escolar. Y si ya tienen esa parte del sistema, es imposible que no puedan darlo todo en su totalidad en esta semana. Sí, con respecto a lo que comenta el doctor Raúl de todas esas modificaciones y cambios que están haciendo en el sistema y que parecen, pues sí, un trámite burocrático muy largo, pues tienen la ventaja de que tienen una burocracia muy amplia, o sea, tienen muchos funcionarios y muchos apoyos en todos los espacios. Entonces, pues yo creo que les falta organizarse primero ustedes para saber qué es lo que quieren en ese sistema y comunicárselo a todo el personal, porque personal tienen en todas las unidades académicas. Entonces, todos esos procesos
los deben de perfeccionar en aras de que la universidad funcione de manera adecuada, porque así como lo plantea, pues yo entiendo que estamos en un caos completo, como si no está organizada una cosa con otra, se tienen que coordinar todavía tantas cosas, entonces ¿cómo estamos funcionando? Me parece que la universidad camina y tiene que tener sus procesos bien estandarizados para que todo migre bien, pero eso no quita que no se cumpla con el compromiso que está en el contrato colectivo de trabajo. Y el año pasado, en el proceso de huelga, tuvimos una reunión con el ingeniero Delgadillo, ¿verdad? Que aquí está, con el maestro Das, que él estaba en ese momento en el CEI, y el sindicato le presentó todas las observaciones que tenía con respecto a el sistema. Entonces, independientemente del sistema que ustedes utilicen, las necesidades ya fueron definidas y además no es el primer sistema que utiliza la universidad. Ya había utilizado otros sistemas y siempre el sindicato había tenido acceso. Las modificaciones que ustedes hacen, si se tiene que interrumpir por unas horas para actualizaciones y eso, no es problema. El problema es que no se nos respeta la gestión sindical, no se nos respeta la función que tenemos de asignar las vacantes temporales, porque cuando ustedes nos mandan un proyecto, el semestre está terminado y la revisión de la violación de derechos, pues ya no es tiempo para hacerla. Por eso estamos exigiendo en este momento las cargas y el poder verlas en el sistema que ustedes utilicen con las actualizaciones que necesiten, con la sincronización que sea necesaria, pero necesitamos el acceso para poder cumplir nuestra función, como se había estado haciendo durante muchos años y a partir de 2023 nos quitaron ese acceso. Entonces, esa información, ese acceso a la información es un derecho que está establecido en el contrato para nosotros como sindicato para poder velar de manera efectiva en el derecho de los profesores, ¿sí? Entonces, yo creo que ya son pretextos de una cosa y otra porque hay convenios previos. Entonces, no podemos volver siempre a lo mismo, a estar otra vez reuniéndonos, poniendo condiciones. Las condiciones están dadas en el contrato. Tenemos una función, las vacantes temporales se procesan para términos administrativos en su sistema, pues entonces el sindicato debe tener acceso a ese sistema para proponer las vacantes, y no a final del semestre, sino desde ahorita que se empiezan ya a ejercer. Bueno, como ya lo señaló la maestra Elvia, ya se tuvieron reuniones previas donde se señalaron las necesidades y qué información se tendría acceso y quedó en las minutas y se llegaron a acuerdos que permitieron el levantamiento de la huelga del año pasado. Entonces yo creo que si es cuestión, ya no tendrían por qué invertirle tiempo de cuáles son las necesidades o qué información tiene que acceder, que se retomen esos acuerdos previos que se tienen y se vayan dando seguimiento, ¿no? Porque no es empezar de cero, o sea, ya no tendrían por qué llevar tanto tiempo, hay trabajo previo, que se retomen y se le dé continuidad para eso, para poder procesar, ¿no? Sería la cuestión. ¿Quién más? Bueno, nada más reiterar que en efecto la complicación que se ha tenido con el sistema es porque se está migrando el sistema Taurus y entonces en ese sentido tiene que hacerse compatible con el sistema que teníamos en efecto ya trabajando. Recuerden que estos sistemas se supone que son para facilitarnos los procesos. Cuando esos procesos empiezan a complicarse en el sistema, entonces pierden su función, digamos, o el objetivo principal y entonces tienen que renovarse. Y eso ha costado mucho de manera técnica hacerlo, sobre todo por la migración del sistema Taurus y esta cuestión de que sean compatibles uno con el otro. Y en efecto, en algún momento
teníamos una información ya cargada en departamento escolar que en automático no se reflejaba en el sistema de RH, y entonces teníamos dos informaciones diferentes, y en lugar pues de facilitarnos el trabajo nos empezaba a complicar porque, bueno, teníamos eso, dos informaciones que no eran equiparables. Y entonces eso es lo que queremos evitar con la actualización del sistema y con esta actualización, esta migración que se está haciendo del sistema Taurus, para que no nos genere otro problema con el sistema actual. Entonces, no es una cuestión de querer alargar, sí se da acceso a la información necesaria, pero entonces tenemos que garantizar que el acceso que ustedes van a tener es justo a la información que ustedes necesitan, y que además está ahí ya reflejado todo lo que para nosotros operativamente funciona. Son sistemas que la administración central utiliza para facilitar su trabajo, y eso no es, digamos, una limitante para que ustedes tengan acceso a la información que hemos estado dándola de la manera que ha sido posible, pero de manera, digamos, inicial, pues es un trabajo que se hace internamente en la administración central para facilitar estos procesos de información. No sé si algo quieran. Y con esto que la secretaria general comenta, efectivamente ratificamos que se dé continuidad a los acuerdos que se venían trabajando para que puedan tener ustedes la información en tiempo y oportuna. A ver, es que miren, yo creo que le damos muchas vueltas a cosas que son realmente sencillas y ponemos pretextos en cosas en donde no hay pretexto. Hablan de que el sistema se actualiza, es que al igual que el sistema se actualiza, el acceso que nosotros teníamos se actualizaba. Si ustedes hacen modificaciones, automáticamente se ven reflejadas en lo que el sindicato tenía acceso. Entonces, todo esto, de verdad es, discúlpenme la expresión, pero es rollo. Aquí la situación es muy sencilla. El sindicato ya tenía acceso al sistema y se lo quitaron. Entonces, no hay mayor modificación. El sindicato nunca tuvo acceso a Taurus. Y si ustedes van a incorporar Taurus al sistema de RH, pues simple y sencillamente esa parte no va a estar con el acceso al sindicato, punto. O sea, todo de verdad, o sea, a lo mejor son válidas las explicaciones, pero en serio le estamos dando vueltas a cosas que no. Aquí, yo creo que hubiera sido muy sencillo partir de lo que decía el doctor Raúl, cuando se sienta el sindicato con los de recursos humanos y el sistema para decir, aquí está el acceso al sistema, verifiquen, etcétera, etcétera. Cada vez que recursos humanos haga una actualización en el sistema, es la misma vez que se tiene que actualizar el sistema del sindicato, o sea, no hay mayor complicación. Entonces, aquí la respuesta es muy sencilla. Se le va a regresar el acceso que tenía el sindicato para hacer operaciones o procesos que el sindicato tenía acceso a partir del sistema, sí o no, y a partir de cuándo, punto. O sea, lo demás, de verdad, son justificaciones pues innecesarias, creo yo. Sí, en aras de que no se vea, insisto, en esa forma de que sea con pura palabrería, dice nuestra secretaria, y creo que resalto que, y quizá también esté de más decirlo en este momento, bueno, creo que tanto en algún momento, una frase que usó la secretaria el día de ayer, diciendo que no satanizáramos estos encuentros, no lo hacemos, y como también nos lo ha encargado nuestro rector, y que creo que aquí se ve y se refleja la esencia de cómo han ido tomando a través del diálogo esos encuentros, y que decíamos que posiblemente hasta deberían ser permanentes, ¿verdad?, para ir mejorando muchos procesos, y que estamos en ese entendido, y que espero después no me corrija aquí en público la doctora Elvia. Creo que gozamos de una muy buena relación desde hace mucho tiempo. Hay puntos de encuentro y hemos tenido la posibilidad de trabajar muchas cosas en conjunto, y creo que no será el caso que no sea posible, ¿verdad? Entonces, si me lo permite así la mesa, que yo esté en contacto permanente con ella para ir dándole forma a este proceso, retomar lo que ella ya comenta, y no
que no se vuelva de mañana, pasado, sino que le vayamos dando agilidad al proceso. ¿Sí? Y para iniciar ese trabajo y ese diálogo, ¿qué día podemos darnos por citados, doctor? Pues lo que pasa es que queda en la agenda, ¿no? Están en los compromisos establecidos, entonces digamos lo que a partir de qué día. Digo, conforme a sus tiempos, para que retomemos la actividad en lo inmediato. Si usted considera que hoy a tal hora, esa hora díganos, o mañana, como usted lo defina. Miren, yo creo que es poner esa fecha que tiene que quedar establecida. Recordemos que tenemos que ir fijando compromisos y que esos compromisos tienen que irse cumpliendo. Entendemos que no va a concluir en un día y entendemos también que tiene que ser un proceso, pero tenemos que establecer una fecha para saber si hay el cumplimiento o el incumplimiento. Entonces, partamos de eso, digamos, a ver, no sé, mañana, en la tarde, no sé, establezcamos esa fecha en la que se puede iniciar ese trabajo y a partir de ahí ver los avances, porque nosotros tenemos que reportar esos avances, ¿sale? O sea, no es por presionar, pero sí necesitamos ir dando pasos en firme. Entonces, la propuesta es que sea viernes por la tarde en Recursos Humanos. Viernes a las 5 de la tarde, primera. Viernes a las 5 de la tarde iniciarían ese proceso, ¿de acuerdo? ¿Qué más queda pendiente en esta mesa? Adelante, doctora Gloria. ¿Qué más queda? ¿Qué más queda? Buenos días a todos. Bueno, con lo último que comentan, entonces nos damos por entendidos o se entiende que sí les van a dar el acceso al sistema y aquí la respuesta tiene que ser sí o no, no hay otra. O sea, eso es lo que se debe de respetar por la parte de Recursos Humanos, con todo respeto, y pues eso es. O sea, porque van a empezar a dialogar, pero pues eso no sé si los va a llevar realmente. Entonces aquí no sé si nos debe de quedar, debemos de entender eso. O sea, sí le van a dar el acceso al sindicato, al sistema, y yo creo que ahí no hay otra más que decir sí o no, ¿no? O sea, gracias, perdón, disculpas. Sí, pues reiterar que, bueno, el acceso nunca se ha negado. Se ha retrasado quizás bueno, no sé si en algún otro momento se negó, pero desde el momento que llegó la administración no se ha negado ese acceso, sino que se ha argumentado por qué no se ha tenido ese acceso, pero la respuesta es sí se le va a dar acceso y el viernes por la tarde se van a sentar el doctor Raúl y la maestra Elvia para justamente ir armonizando este trabajo de acceso, para que ellos establezcan que en efecto ya sabemos muchas cosas, ya sabemos a qué módulos necesitan acceso, cómo van a necesitar ese acceso, y entonces eso lo van a aterrizar ya a partir del viernes con el doctor Raúl, ¿sí? Perdón, no ofendan a nuestra inteligencia. El sistema que existe y que ustedes manejan y que cualquier administrador que entre a un sistema, solamente es necesario asignar un usuario y una contraseña. Si yo hoy ingreso como trabajador al departamento escolar, me asignan un usuario y una contraseña. No necesitan dar rodeos, no necesitan dar citas. Cualquier persona que ha trabajado con una cuestión de cómputo sabe que en el momento, como ahorita se resolvió lo de la contraseña de internet, o sea, no necesitan tiempo, no necesitan una cita, creo que ni siquiera necesitan una capacitación porque ya saben el formato del sistema. Entonces, no atenten con nuestra inteligencia, por favor, sean respetuosos. Sí se requiere de quizás no lo podamos llamar o no quieran ustedes llamarlo capacitación, pero la información que está en el sistema es sensible.
son datos personales de todos los docentes y de estudiantes de la universidad. Entonces, sí se tiene que cuidar. En efecto, a usted le podemos dar una clave, una contraseña de acceso, pero cuando usted entre y quiera revisar, no sé, grupos en la unidad académica de matemáticas, quizás no le van a aparecer. Entonces, no le va a servir de nada que le demos ese usuario y esa contraseña. Necesitamos tener claridad y cuidado a qué información sí se le da acceso, a qué información es sensible, qué información requiere cierto trato. Y por eso yo decía, obviamente yo no dudo que la maestra Elvia ya haya conocido el sistema. Yo fui directora y yo durante muchos años he entrado al sistema y sé que hay veces tiene un acceso a una cosa, a veces tiene un acceso a otra y depende justamente de las funciones. Yo como directora tenía acceso a ciertos módulos, los responsables de programa tienen acceso a otros módulos, los responsables de departamento escolar tienen acceso a otros módulos, entonces no es una cuestión trivial. Por eso yo decía, a lo mejor es una cuestión técnica. No estamos haciendo ninguna ofensa en ese sentido, sino más bien cuidando la información. Y insisto, es un sistema de la administración central que tiene para eficientar el trabajo de la administración central y que en efecto vamos a dar acceso a toda la información que requiera el sindicato para sus procesos de trabajo. Y no estamos en este momento pues negando ese acceso, se va a hacer, se va a trabajar, pero sí requiere un acercamiento y un cuidado de información que van a estar definiendo entre el doctor Raúl y la maestra Elvia y quien más ellos definan, ¿verdad? En el sindicato seguramente tampoco es la única que va a tener acceso al sistema. Sí, nada más para aclarar también por qué la necesidad de que trabajen en conjunto, pues es justamente para ese tratamiento de la información. Incluso pues la responsabilidad es grande porque son datos sensibles y que incluso se firman cartas de confidencialidad del uso y manejo de información. No se puede dar nada más así, otorgar, porque incluso al nivel de funcionarios no todos se tiene el acceso completo, por lo mismo, porque el manejo debe de ser muy cuidadoso y que las personas que lo van a manejar tengan esa responsiva del uso de la información. Por eso es necesario que tengan ese acercamiento, tengan esa reunión y generen todo el proceso para que se pueda dar ya el acceso como tal. Y como bien lo dijo la secretaria, la doctora Jenny, en el sentido de que se vayan actualizando cuando tenemos que parar los sistemas porque las bases de datos se van actualizando, se van generando en esta transición de sistemas de la contabilidad gubernamental, es donde a todos en general en la universidad, directores, control escolar, todos estamos detenidos en la información y que no se vea que es un retraso. Sí hay un retraso en el manejo de información porque lo que pretendemos con el nuevo sistema es la mejora del manejo de la información y como los que manejamos sistemas sabemos, no es un procedimiento rápido de elaboración, se lleva tiempo para poderlo generar, para poderlo implementar y se va a encontrar en proceso de prueba también el sistema. ¿Sí? Entonces, para que tengamos esa paciencia todos, porque estamos en esa mejora continua, pero para la mejora tenemos que estar trabajando constantemente en actualización de los sistemas. A la doctora Jenny. Hola, muy buenos días a todos. Jennifer Rentería, de Atención a Personal Docente de ahí de la Coordinación de Personal. Nada más para hacer una puntualización en la parte de los sistemas y entender un poquito más por qué estos cambios y estas actualizaciones. Con el cambio de administración, con observaciones que hemos tenido de la auditoría, pues nos han pedido transparentar toda esa información. Entonces, una de las partes en las que se conjugan estos tres sistemas es que los alumnos para poder inscribirse pues tienen que pagar, ¿verdad?, su inscripción. Esos pagos tienen que verse reflejados o tienen que venir desde el sistema
bueno, que era antes Taurus, que ahora es el nuevo sistema, y un alumno, bueno, pues genera sus fichas de pago, se han estado atendiendo las incidencias también de los alumnos que por alguna u otra razón salen con algún detalle o no han podido pagar todavía. De hecho, las inscripciones, hasta donde tengo entendido, las unidades académicas todavía están durante esta semana. De ahí ya los alumnos, si no tienen generada esa ficha de pago, no han realizado ese pago que lo avala el sistema de finanzas, no van a poder las unidades académicas darlos de alta. ¿Para qué? Pues para generar los grupos que necesitamos para poder asignárselos en la coordinación de personal. Esa es la parte de donde están conjuntándose estos tres sistemas, ¿no? Que el alumno pague, que se pueda inscribir, que se pueda generar el grupo y que se le pueda asignar al docente, ¿verdad? Obviamente los grupos son independientes, se generan independientes y a nosotros lo que nos toca es pues revisar la parte de que tenga alumnos, ¿verdad? Esa es la parte que hace coordinación, que ya está eso reflejado en los proyectos de actualización. Nada más era esa puntualización para que vean cómo, en dónde está como estos tres sistemas, en qué se conjuntan. Eso era todo. Entonces, nada más para ratificar, doctora, nada más ratificamos la fecha de parte de la mesa, la fecha del viernes a las 5 de la tarde. Entonces nos damos por citados el viernes a las 5 de la tarde para llevar también la información de los usuarios que estarían trabajando con el sistema y en la coordinación de admisión, revisar que los módulos que estén abiertos sean realmente los que necesitamos, ¿verdad? Yo creo que no es necesario esperarnos hasta el viernes para que nos vayan mandando los usuarios las contraseñas para poder ir cargando el sistema en las computadoras y ya el viernes nada más llegar a verificar el funcionamiento del sistema, ¿sí? Con respecto a lo que señalan del manejo de la información, pues el personal del sindicato sabe de la importancia de la información que se maneja. Nosotros como personal académico también tenemos el uso responsable de la información, nunca hemos hecho un uso que pueda atentar contra algún profesor, ni lo haremos. Entonces, lo que sí es importante es que tengamos acceso a la información como corresponde para poder verificar también que lo que aparezca en los sistemas sean los proyectos que nos van a entregar, ¿verdad? Porque a diferencia de todo lo que señalan aquí, que son procesos administrativos, que si bien, como dijo la Secretaría General, los explican, los mencionan, para que los conozcamos todos, pues son procesos que les corresponden a ustedes y que pues deben de adelantar. O sea, lo único que nos dicen es que llevan todos los procesos retrasados, ¿verdad? Entonces, pues bueno, les toca trabajar a ustedes en esa parte. Pero sí, este sistema de información para ustedes se ha convertido en un sistema de control de las cargas de trabajo, ¿verdad? Y una forma en la que hasta el final del semestre entregan la información y resulta que de todos esos proyectos que nos entregan aparentemente en tiempo y forma, como dice el contrato, o algunos después, ya no tienen nada que ver con lo que nos presentan en el sistema cuando nos entregan un reporte. Entonces, por eso sí es importante que tengamos acceso desde ahorita a las vacantes ahí en el sistema, para poder verificar que son los proyectos que nos están entregando. Porque después aparecen grupos que nunca estuvieron en el proyecto, aparece personal que nunca se contrató ni nunca pasó por ningún proceso de contratación bilateral. Entonces, sí es importante que por respeto a la gestión que tiene el sindicato nos den el acceso a la información, el acceso al sistema y el acceso a hacer nuestro trabajo en la propuesta de los tiempos determinados, ¿sí? Y poder revisar con tiempo si hay violación de derechos en esos proyectos. De acuerdo. Nada más hay un comentario en Facebook que sí me gustaría que, si por favor le puedan dar lectura. La maestra Elena de la Torre dice: en prepas la incertidumbre laboral prevalece constantemente.
He visto cómo mis compañeros en preparatoria deberían tener una lista real basada en los nombramientos para saber quién va antes y después. Además, un trato digno y que se vea realmente la carga que existe. No pueden hacer de la noche a la mañana evaluaciones de todas las materias si, tal vez, no se necesitan de todas ellas. Lo primero es conocer cuántas vacantes hay y de qué materias, porque bien se sabe que en los bachilleratos sociales hay muchísimos maestros y a veces no alcanzan carga. Se supone que entramos una semana antes. Todo esto se debe prever, mi humilde opinión. Muchas gracias. Pues reiterar, como ustedes se pueden dar cuenta, hay unidades académicas en donde es sistemática la violación a los derechos laborales de las y los compañeros del personal académico. No podemos permitir que este tipo de uso faccioso de la carga de trabajo se siga dando en las unidades académicas, por eso es muy importante que se transparente. En el caso de la unidad académica preparatoria ya se envió un oficio a la directora para que nos haga la lista real de las vacantes definitivas, en donde se establezca si son tiempos determinados, suplencias u obras determinadas, para poder evaluar exclusivamente las materias y los grupos que están realmente vacantes, porque se está solicitando evaluación para todas las materias, cuando es sabido por todos los docentes de preparatoria que, por ejemplo, en el caso de químicas, ni siquiera se alcanza a cubrir la materia de la carga de base con los grupos que hay aperturados. En el caso de computación hay sobrecontratación de personal, sobrebasificación de personal. En el caso de ciencias sociales, al parecer está pasando también lo mismo. En el caso, por ejemplo, de inglés, hay personas evaluadas, no tendría por qué evaluarse, porque ya hay personas evaluadas para cubrir las vacantes definitivas que hay o las vacantes temporales que hay. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que aclarar antes de que se aperture la evaluación. Y lo mismo para muchas unidades académicas. Ahorita, porque he reiterado lo que está sucediendo en el caso de preparatoria, tendríamos yo creo que agendar una mesa específica para tratar ese tema y para revisarlo de manera puntual, porque hay muchos pues reclamos en torno, no solo al trato que se les está dando a las compañeras y a los compañeros, sino a las violaciones reiteradas a los derechos laborales de todas y de todos ellos. Entonces, pues eso sería dentro de la lista de pendientes de esa unidad. El maestro Juan Martín. Un comentario con respecto a esto y que también se revise la cuestión de la apertura de nuevos grupos, sobre todo en aquellos espacios donde la matrícula no se incrementó. Es decir, al menos esto es un rumor, no lo tengo todavía confirmado, pero al menos en mi unidad académica parece que hay nuevos grupos y la matrícula no se incrementó en ningún momento. Entonces, ¿cuáles son los motivos? Suponemos que tiene que ver con esta cuestión de ajustar cargas para estos nuevos profesores que tuvieron nombramientos directos en el semestre pasado. Entonces, creo que esto, más que abonar a la resolución de la crisis universitaria, lo que está haciendo es hacer más grande el conflicto, más grande el hoyo en el que estamos metidos. Cerramos ya. Bueno, entonces, si no hay nada más que tratar en torno a esta mesa, se establecieron compromisos que estaremos vigilantes de que se cumplan. Una vez que se vayan recibiendo los proyectos de carga actualizados, en caso de que hubiera la necesidad a partir de la información de los comités delegacionales, se programarán las mesas respectivas con cada una de las unidades académicas y solicitar, bueno, ya se hará la petición directamente en la mesa general al rector de un citatorio específico para consejo de universitario, para las sanciones correspondientes a los funcionarios que están violentando las relaciones laborales y los derechos laborales de las compañeras y de los compañeros, en particular el caso de preparatoria. Sí, pues muchas gracias. Reiterar el compromiso de todos nosotros para estar al pendiente de lo que sea necesario, en particular con el tema de cargas de trabajo. Los profesores se han acercado al sindicato, se han acercado a la administración, esto lo pueden seguir haciendo y vamos a atender en la medida pues de las posibilidades de personal todos los problemas que se presenten. Muchísimas gracias a los compañeros y a todos por su asistencia.